Gracias a nuestros seguidores en la República. Es un gusto contar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Jeffrey Garza. Estamos en vivo con Damaris Sánchez. Ella es directora de consultoría en capital humano de la firma Grant Thornton. Ella nos acompaña hoy para conversar sobre un tema muy importante en estos tiempos de pandemia, que son las competencias para el éxito en la nueva realidad, liderazgo inclusivo a través del cambio. Nos va a comentar un poco sobre esos nuevos liderazgos y nuevas habilidades que requiere este nuevo ecosistema y entorno laboral que ha generado la pandemia. Es un gusto saludarla, doña Damaris, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Jeffrey? Un gusto estar con ustedes y pues más bien agradecerles este espacio para conversar un poquito de temas pues de que a todos estamos viviendo en este momento de pandemia, un poco casi pensando en post-pandemia, pero esa post-pandemia yo creo que está un poquito lejos todavía, así que es importante saber qué han hecho las empresas y la gente para irse adaptando y qué es lo que mejor ha funcionado, ¿verdad? Excelente. Comencemos explicándole a quienes nos ven cuáles habilidades requiere tanto el colaborador como el líder en este nuevo contexto laboral que nos presenta la pandemia. Claro, no, no, por supuesto, con mucho gusto. Yo creo que eso es algo que, vamos a ver, todos sabemos que el tema del COVID nos llegó y la gente realmente no pensaba que iba a ser algo que iba a durar tanto en el tiempo. Muchas pensamos que iba a ser tal vez algo de 2, 3 meses, qué sé yo, ¿verdad? Sin embargo, pues evidentemente a muchísimas organizaciones, a muchas empresas los tomó un poquito fuera de aviso, ¿verdad? A la mayoría los tomó muy fuera de aviso y no todas las organizaciones estaban preparadas para acostumbrarse a trabajar con otro tipo de sistemas, ¿verdad? Entonces, la mayoría de la gente en las compañías estaba acostumbrada a la presencialidad y los jefes están acostumbrados a tener a sus subalternos a la vista, muy cerquita, controlando, etcétera, ¿verdad? Y se sabe que definitivamente ese estilo de liderazgo en este momento definitivamente no es el más útil para trabajar. Y entonces, pues tanto colaboradores como jefes, gerentes, líderes han tenido que hacer ajustes muy importantes. ¿Cómo cuáles? Bueno, Grant Thornton ha hecho estudios a nivel internacional precisamente sobre esto y hay una edición última del 2021 del Global Business Pulse que hace la firma a nivel mundial que ha estado explorando precisamente cuáles han sido las empresas que han sido más exitosas a la hora de enfrentar la pandemia y cuáles han sido esas competencias o esas actitudes que han tenido que reforzar. Y cosas que salen en común tienen que ver con innovación, colaboración, empatía, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito de cada una. ¿Por qué innovación? Bueno, porque no todas las empresas tenían la posibilidad de establecer ese teletrabajo tan sofisticado y asegurarse que todos sus trabajadores tuvieran en sus casas las condiciones de conectividad, de todo esto, ¿verdad? Sin embargo, hubo que ser creativos y para muchas compañías fue súper rápido, tal vez porque sus líderes son tienen esa capacidad de innovación, de enfrentarse a la situación de cambio y tratar de cambiar un poquito la modalidad en que se hacen los negocios, ¿verdad? Y adaptar sus negocios. Vemos muchísimos negocios que han cerrado en el tiempo de pandemia. Y la mayoría de los negocios que han cerrado eh, pues por supuesto que las condiciones económicas han afectado muchísimo, pero también ha sido porque quizás no han tenido esa oportunidad de adaptarse muy rápidamente, de innovar, de ver de qué otra manera me vuelvo entonces ya una empresa que doy servicios, pero a domicilio, etcétera. Toda esa innovación tan importante. Después colaboración. Colaboración es básico. Ya no es esto es lo que me toca a mí hacer y ya esto es lo que no me corresponde hacer, eso lo hace el otro compañero. Entonces, se da un fenómeno donde las empresas que logran hacer lo que se llama una reconversión de personal. ¿Qué significa? Que yo puedo tener un colaborador y si yo lo tengo haciendo solo un trabajo
y yo digo, ya ese trabajo no lo voy a necesitar, estaba atendiendo en servicio al cliente, ya yo no voy a estar recibiendo clientes, digamos, de manera personal. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a tener que liquidarlo y lo despido. Pero yo podría también hacer un esfuerzo de ver de qué manera esa persona tiene otro tipo de habilidades que pueda perfectamente desempeñar una posición diferente. Cuando yo hago ese esfuerzo como líder de hacer esa reconversión del talento para que esa persona logre adaptarse a otro tipo de función y tal vez descubra él mismo otras habilidades, otros gustos, otros intereses, eso es algo que realmente las empresas ganadoras no han tenido en común, ¿verdad? Y la empatía. ¿Por qué es la empatía? Bueno, porque no todos estamos en las mismas condiciones, como se dice claramente. No, o sea, realmente estamos en el mismo mar, como dicen ahora, pero no todos en el mismo barco. Unos están en un yate de lujo, otros están en un botecito que ya casi se va a hundir. En fin, hay que ser empáticos. No todos tenemos las mismas condiciones. La gente teletrabajando en una casa muy chiquitita, con mucha gente, los hijos estudiando, etcétera. O sea, realmente hay gente que ha tenido que hacer esfuerzos sobrehumanos para no perder sus trabajos, ¿verdad? Entonces, el tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, entender desde su realidad lo que está viviendo y de qué manera yo puedo de alguna manera colaborar con esa persona para que tenga mejores condiciones. Esas son características, competencias, habilidades que no todos los líderes y las organizaciones los han fomentado lastimosamente. Y las que sí lo han hecho, parece ser que han sido las más exitosas en sobrevivir a estos momentos de pandemia. Cuénteme un poco de esos nuevos estilos de liderazgo, esos nuevos híbridos de jefes que tienen que haber ahora, porque evidentemente uno como colaborador se tiene que adaptar. Si tienen que hacer teletrabajo, como usted lo mencionaba, si tiene que ir a la oficina o si tienen que tener un esquema mixto, por así decirlo, uno tiene que adaptarse porque la nueva realidad es así. Pero el líder, ¿cómo debe ser ahora en esa nueva realidad? Claro, muy importante. Yo creo que una de las cosas, poquitas cosas positivas de la pandemia han sido precisamente que han puesto en evidencia que hay cosas que es importante, digamos, revisar en los estilos de liderazgo. No es cierto que en este momento, solo por la pandemia, yo pueda sentirme como líder tranquilo si solo tengo a la gente, como quien dice, casi que bajo el zapato para saber que están haciendo su trabajo. No, el estilo de liderazgo basado en la confianza, en la comunicación, transparencia también, franqueza. Si los empleados no pueden estar bajo un nerviosismo constante de no saber si mañana me van a tener que despedir o no, cómo le está yendo a la empresa, si estamos empezando a caer en quiebra o cómo están. Entonces, en este momento, la comunicación transparente y muy clara es indispensable. Como decía, la confianza, la capacidad de resiliencia también. ¿En qué sentido? Porque a veces puede ser que una persona me falle, un colaborador no se ha logrado adaptar, pero no quiere decir que yo no le voy a dar una segunda oportunidad. Yo tengo que saber que tal vez esa persona le ha costado un poquito más que a otros, ¿verdad? Y no necesariamente, hablemos de todo. El tema de inclusión no es solamente que si yo soy permisivo por los gustos de las personas, no, no, no. Inclusión tiene que ver con que yo manejo muchas veces una mezcla generacional, tengo personas desde muy avanzada edad hasta gente súper joven, gente de diferentes a veces nacionalidades, culturas, gustos, religiones, orientaciones de todo tipo. Tengo una diversidad, ¿verdad? Que yo tengo que sacarle más bien el provecho, porque esa diversidad en una empresa es una pequeña representación de lo que es el mundo real. Entonces, cuando yo tengo un negocio donde yo tengo gente de diferentes etnias, gustos, edades, etcétera, yo tengo un grupo de gente mucho más abierto y preparado para trabajar con clientes con diferente tipo
características. Si yo quiero que todos estén recortados con la misma tijera, ¿verdad? Yo me voy a sentir muy bien como líder, como jefe. Pero eso no es algo que represente lo que es la realidad, lo que es el mundo real. Entonces, nos damos cuenta que sí, hay que hacer adaptaciones muy importantes y qué dicha que eso se ha destapado en la pandemia, porque había muchos líderes que definitivamente no confiaban y ni siquiera cuando empezó a funcionar el tema del teletrabajo, muchos jefes ni siquiera lo permitían, porque decían, no, 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 nosotros no podemos, tenemos que estar ahí en la oficina día y noche en cualquier momento, porque si un cliente llama, tiene que tener, o sea, como si no hubieran formas también de uso de la tecnología y de confiar en la gente, que la persona, incluso más bien a veces en cierto momento hay que cuidar que los colaboradores no se desgasten demasiado cuando están en teletrabajo, porque a veces son 8 horas o 10 horas continuas que a veces la gente casi ni saca su espacio hasta para almorzar, no están las horas de traslado, etcétera, etcétera. Entonces, también todo tiene aspectos positivos, por más negativa que sea la situación, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito de algunas habilidades, esa capacidad de adaptabilidad que pone a los negocios, digamos que en riesgo cuando uno no sabe transformarse rápidamente, ¿verdad? Para responder a las necesidades del mercado. ¿Cuáles son los negocios que se pueden responder muy rápidamente? Cuando la toma de decisiones no está demasiado centralizada. ¿Verdad? Cuando hay una línea jerárquica donde, por ejemplo, la persona que está en contacto directo con el mercado, el que digamos es un vendedor, por decir algo, el vendedor tiene que hablar al supervisor, el supervisor al gerente de ventas, el gerente de ventas tiene que pedir cita para hablar con el gerente general, el gerente general no tiene autorización para ciertas cosas, tiene que esperar que haya una junta directiva para que tomen decisiones. Si estamos así, estamos mal, porque hay realmente mucha burocracia en empresas públicas y privadas. La toma de decisiones tiene que ser ágil, tiene que permitir adaptarse rápidamente para que las empresas puedan transformarse rápidamente conforme se dan este tipo de situaciones, que puede ser una emergencia, puede ser una situación, la pandemia, sí está bien, pero puede ser otro momento, puede ser algo diferente. Entraron nuevos competidores, no sé, me fallaron algunos proveedores de materias primas, yo tengo que ver qué hago, cómo me adapto, cómo hago que el negocio no se me venga abajo, ¿verdad? Y si yo no tengo esa facilidad de moverme rápidamente y de creer en mi gente y de convencer a todos los colaboradores de que la información que ellos me den es lo realmente valioso y que me permita tomar decisiones rápidas, es muy difícil que eso funcione. Doña Damaris, qué interesante esos temas que menciona, porque eso de las 8 horas continuas, eso es un tema que se ha venido tocando, ¿verdad? Sobre todo por el síndrome de quemado en los trabajadores, que se agravó un poco con la pandemia. Pero hay otros retos que ha implicado el COVID-19 para los ambientes laborales como los conocíamos antes. ¿Cómo se han adaptado en esas dinámicas de comunicación, de hacer reuniones y de la supervisión, sobre todo, de que se estén cumpliendo los objetivos? ¿Cómo han reaccionado los jefes ante esos otros retos? Muy interesante. Yo creo que aquí hay varios factores que entran en juego, ¿verdad? El estilo previo de liderazgo que tenía la persona, ¿verdad? Sus rasgos de personalidad, su entorno, también la cultura de la organización. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que desde antes ya estaban muy, digamos, impregnadas de sistemas mucho más modernos, de gestión de personal, con base en esa confianza, con brindarles herramientas de tecnología que les facilitaran de que estuvieran donde estuvieran, pudieran estar precisamente trabajando, ¿verdad? Pero hay gente que, como decíamos anteriormente, por su estilo, por sus creencias, etcétera, no estaba tan listo para dar ese paso. Entonces, las empresas
Bueno, es interesante porque de las pocas compañías que fue un boom para ellos el tema de la pandemia, bueno, pues precisamente todas las que facilitan herramientas tecnológicas para hacer videollamadas, para hacer reuniones virtuales de todo tipo, llamadas, etcétera, reuniones virtuales, capacitaciones, todas esas empresas tuvieron realmente un repunte increíble, ¿verdad? A diferencia de muchas otras. Entonces, las compañías, por supuesto, sí, creo que es muy importante que los líderes han tenido que darse cuenta de la importancia que tiene la tecnología, no importa en qué tipo de negocio yo esté, ¿verdad? Eh, Así sea una venta de empanadas en una esquina o así sea una compañía que exporta a nivel internacional, el tema de la tecnología digamos, en las necesidades que tiene la empresa es algo que es importante retomar. Las reuniones virtuales, el cómo manejar, por ejemplo, cómo manejar que la gente se sienta parte de la empresa cuando tenemos un año de ni siquiera vernos las caras, ¿verdad? Yo he estado con personas que entraron a trabajar en una compañía, tienen año y tal vez resto de trabajar en esa empresa, nunca han ido más que tal vez les mandaron la computadora incluso con un mensajero, nunca han tenido que ir a la oficina y nunca se han podido reunir personalmente con sus compañeros. Realmente lograr que esa gente tenga el sentimiento de integración a un grupo, lo que llamamos engagement, sentirse comprometido, sentirse parte de la empresa, es difícil. Eso exige a los líderes un esfuerzo adicional, ser muy creativos, inventarse cosas que no pensaban que se podían hacer actividades virtuales de todo tipo, hasta juegos, hasta dinámicas, hasta vamos a hacer un día vamos a cocinar juntos, vamos a hacer una receta y cada uno en la casa y les mandas algunos ingredientes para que la gente realmente lo practique. O sea, cosas que no tengan que ver solamente con el tipo de trabajo, sino la parte humana, que no podemos descuidar. Porque la parte técnica y el cumplimiento con las funciones, puede ser que incluso hasta se haya incrementado, porque era lo que decíamos, la gente muchas veces trabaja un montón de horas y sigue, y como no tengo distracciones y estoy metido en mi casa, tal vez estoy solo, no sé, en fin, mucha gente está en esas condiciones, entonces se dedica a trabajar, y más bien realmente la persona puede terminar con situaciones físicas, algún tipo de sedentarismo, si estoy frente a la pantalla y ni me pongo de pie, nada más que para tal vez ir al baño, qué sé yo, todo eso. Entonces, actividades físicas, ¿cómo voy a hacer? Vamos a conectarnos, vamos a hacer zumba en grupo, vamos a hacer actividades de tal tipo, vamos a realizar un café, vamos a hacer un happy hour entre todos, un viernes, vamos a probar cómo se hace un cóctel, o sea, qué cosas es increíble la cantidad de cosas que se le pueden ocurrir a una persona y por eso te digo que los líderes deben hacer un esfuerzo adicional para manejar realmente ese sentimiento de pertenencia que necesita sentir la gente para estar también motivada, no solo para dar digamos, resultados, sino también para sentirse parte de una organización. Doña Damaris, a mí me llama algo la atención con todo este tema del teletrabajo y la adaptación que hemos tenido es ¿dónde quedan las habilidades blandas? Juan, si yo era un empleado que era buen negociador, jovial, con relaciones interpersonales fuertes, pero ahora estoy encajonado en mi casa y me limitan eso, ¿dónde quedan las habilidades blandas de algunos colaboradores que ese era su fuerte, digamos? Qué interesante, porque sí es cierto, hay gente que, digamos, en esta pandemia, uno pensaría tal vez que la gente más tímida, más encerrada en sí mismo, que tal vez le gusta poca interacción, va a ser los que, uy, felices de la vida, trabajando ahí en su pequeña burbuja y desconectado, ¿verdad? Tal vez haciendo algún tipo de trabajo más técnico.
y que esa persona súper sociable, el alma de la fiesta, que le encanta llegar y que con los compañeros y todo, o que atendí clientes y está en servicio al cliente y está tal vez, no sé, en una recepción, en una compañía, tal vez tuvimos que quitar a esa persona. Que las habilidades blandas eh, son las que nos permiten conectar con las personas, estemos donde estemos y ya sea físicamente en presencia o también a través de una pantalla, ¿verdad? Porque la gente necesita a veces una palabra de aliento, un cómo te sentís, bueno, no solo cómo te va con el trabajo, ya terminaste, estás pudiendo cumplir, te están alcanzando el tiempo para... No, 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 no. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo te estás organizando? ¿Cuántos hijos era que tenías vos? Sí, ¿y de qué edades son? Mira, sí es cierto, tenés pequeñitos, están en la escuela también, en fin, los jefes se dieron cuenta de lo poco que conocían a sus colaboradores. Muchos, tal vez algunos sí, ¿verdad? Pero estoy diciendo que a veces es la excepción y no la regla. Es cierto. Entonces, esa habilidad blanda de empatía, de poder, a veces se creía que era una intromisión, no es que yo no tengo que saber nada de la gente muy feo, yo no voy a estar preguntando, mira, ¿y qué? O sea, no es que yo le voy a decir que usted es casado, ¿y cuántos hijos tiene? Y que sé yo, que suene como tipo interrogatorio o discriminatorio. Entonces, hay que cuidarse un poquito de que eso no suene, que es que yo quiero saber cómo es su vida para saber si es ordenada o no, porque eso ya se sabe que depende de cada quien. Pero en estos momentos de trabajo a distancia, que por cierto, ya todo el mundo lo ha dicho, esto es algo que también vino para quedarse. Y no es, o sea, si bien es cierto, hay muchas empresas que están regresando a la presencialidad, es progresivo y casi todas van a dejar, no sé, 2, 3 días de teletrabajo. Es lo más normal. Casi son pocas las que van a decir cero ya teletrabajo y todo el mundo full time solamente en la oficina o en el lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces, esas habilidades blandas se ponen a prueba. No es lo mismo yo llegar simplemente todos los días muy simpático como jefe, buenos días, ¿cómo amanecieron? Sí, qué bien, no sé qué, y hablar un poquitito de cómo nos fue el fútbol del fin de semana o lo que sea. Allá yo tal vez tener que buscar un poquito de qué manera se está sintiendo la gente, mis colaboradores en su familia, qué situación tienen, por cómo la están pasando en general, para saber realmente cómo yo demuestro esa capacidad de comunicación y esa habilidad, esa capacidad también de entender a la gente y ver de qué manera yo tengo que ser flexible y saber que no toda la gente que trabaja conmigo está en las mismas condiciones y eso es una realidad que todo el mundo la hemos yo creo que comprobado 100% en estos meses atrás. Hay otro tema acá, sobre todo para niveles de mercadeo, que se ha hecho mucho de dividirnos en generaciones y ponernos etiquetas, millennials, centennials, generación X. La gente más joven en términos de empleabilidad, en términos de ambiente de trabajo, gracias a la pandemia, le está sacando ventaja a la gente tal vez que estaba menos acostumbrada a la tecnología, doña Maris. Vieras que es bastante relativo y lo decías muy acertadamente, es que es muy, o sea, el ser humano es muy dado a poner etiquetas, ¿verdad? Yo creo que, bueno, eso de estudiar las diferentes generaciones que conviven en una organización, las diferentes culturas, los diferentes gustos, etcétera, es bueno porque uno también tiene que saber que no es lo mismo, por ejemplo, la gente que no nació con un celular en la mano, con toda la tecnología, con internet, o la gente que ya, bueno, nativos digitales que no conciben que esas cosas no existieran en algún momento de la historia. Y es una historia realmente bastante reciente, tampoco es que estamos hablando de hace 200 años, para decir algo, ¿verdad? Sí, por supuesto que la gente, los nativos digitales y las generaciones millennials, centennials y demás, uno podría decir, bueno, ahí tienen una ventaja
porque tecnológicamente están, ¿verdad? Tienen muchísimas habilidades y demás. Eso es una ventaja, pero ¿qué pasa con las habilidades y las competencias más bien de interacción social, ¿verdad? Y cuánto uno, digamos, por más de que la gente diga, cuando vos convivís, por ejemplo, en una empresa con personas de diferente edad y no sos un sesgado de que yo no me puedo juntar con personas de cierta edad para arriba porque ya son muy viejos, ¿verdad? Y no voy a aprender nada. Entonces, cuando hay gente que es abierta para ello, aprende un montón de diferentes personas. Aprende, es más, en las empresas que hacen, digamos, sistemas de mentoring, de cómo las personas de más experiencia empiezan a llevar, digamos, a otras personas más jóvenes, a acompañarlos a reuniones, para que me vean cómo yo hablo con mis clientes, cómo expongo, cómo tengo esa empatía. Y esas cosas uno las aprende normalmente viviéndolas, ¿verdad? Es cosas que se aprenden mucho por modelaje. Entonces, esta gente que está todo el tiempo detrás de una pantalla, ya sea por trabajo, ya sea por gusto, ya sea porque solo me dedico a hacer videojuegos y quiero ser youtuber y eso es mi sueño, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas habilidades cuesta a veces que la gente las vaya desarrollando. Entonces todo tiene un balance, realmente todo, el ser una persona mayor de cierta edad que no se ha querido quedar rezagado, que ha venido aprendiendo, que le gusta, que no le tiene miedo y demás a la tecnología, yo siento que ahí es donde tenés esa mezcla de ventajas competitivas que realmente es muy potente, ¿verdad? Entonces, es un poco cómo lograr más bien aprovechar en estos momentos esos aprendizajes que normalmente se hacen cuando yo comparto con otras personas muy diferentes a mí, ¿verdad? Porque yo puedo tener un grupito de gente muy parecida, de mi propia generación, y con ellos la paso genial y demás. Pero cuando yo aprendo ciertas otras cosas es también cuando yo me abro y tengo la oportunidad de compartir con personas muy diferentes a mí mismo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que también es importante que uno trate de irselos inculcando a las personas más jóvenes para que no se sesguen en eso y no se resten ese tipo de oportunidades. Y comparto su criterio, es mejor mezclar lo mejor de dos mundos, por así decirlo. Uy, sí. Eh, ¿Algún comentario de cierre que nos quiera regalar respecto al tema que abordamos hoy tan ampliamente, doña Damaris? No, no, con mucho gusto, claro. Yo creo que esto es, este tema de la pandemia, eh, ha venido, como decía yo, también a destapar muchas cosas que hábilmente nosotros mismos las tapábamos de nosotros mismos, de nuestros jefes, de nuestra relación en las empresas. Y, y esto, qué bueno que se ha dado, que hemos tenido así como que ponernos un poquito más al descubierto y tal vez compartir un poco más. Cuáles son esas habilidades, esas competencias que nosotros quisiéramos ver en la gente y cómo le ayudamos también a que las desarrolle. No esperemos que porque son competencias blandas es cosa de cada uno desarrollarlas o no. No, yo como jefe, como líder en una organización, así como me voy a tal vez a dedicar a enseñarle algo técnico a un subalterno, cómo se hace tal cosa, cómo hago este cierre contable, cómo, no sé, cualquier área, también yo debo dedicar un tiempo para eh, colaborar con esa persona para que desarrolle empatía, esa resiliencia, esa capacidad de adaptación, en fin, esa comunicación, esa flexibilidad, el tener esa apertura para trabajar con diferentes personas, ambientes, culturas, y que esa es la verdadera inclusión bien entendida en las organizaciones. Excelente. Le agradecemos muchísimo eh, iluminarnos sobre este tema tan vigente. Doña Damaris Sánchez, ella es directora de consultoría en capital humano de la firma Grant Thornton en Costa Rica. Y de nuevo agradecerte mucho el espacio, doña Damaris. No, no, para servirte, más bien ahí estamos a las órdenes y en lo que les podamos servir con todo gusto. Y gracias a todos los que siguieron esta transmisión. Que tengan linda mañana y linda tarde también. Hasta luego.